Gracias, profesor. Buenos días. Eh, ¿Qué opina sobre el nuevo paquete de medidas que efectuará el gobierno peruano? Bueno, en primer lugar, gracias por la consideración de tomarme en cuenta para esta entrevista. Evidentemente, nuestra economía está en una etapa de desacelerándose, ¿no? Y es importante dar ciertas medidas económicas. Lo que Lo que podemos opinar al respecto es que está bien, ¿no? Este paquete, este cuarto paquete incluso que ya está dando el gobierno de turno, ¿no? Que tiene que ser aprobado, ya ha sido aprobado obviamente, ya fue aprobado por el Congreso, nos permite pues reactivar la economía para no llegar a quizás a un 2% del PBI, ¿no? Porque se estimaba un crecimiento de entre 4.5 y 5%. Pero no, si no hay un tema de poder, por ejemplo, ¿no? Acrecentar las inversiones, ¿no? Tanto públicas como privadas, impulsar las inversiones, reducir el impuesto a la renta, ¿sí? Esto va a permitir que las empresas puedan, ¿no? Tener esa disponibilidad de poder seguir invirtiendo y la inversión genere el movimiento económico. Pero, lógicamente hay todavía una variable, hay 4 proyectos fuertes que se tienen que mover a nivel del sector minero, ¿no? Uno de ellos es el proyecto Bambas, otro proyecto fuerte es el proyecto Conga, que tiene que impulsar el crecimiento de no solamente de la región donde se apuesta, sino del país. ¿Cuál es su opinión sobre la falta de producción en Perú? ¿Qué nos hace falta para producir tecnología en nuestro propio país? Lo que nosotros como país nos falta mucho, más que el tema de producción, generar mayor competitividad, vale decir, generar un valor agregado a lo que se produce, ¿no? Estamos siempre exportando materias primas, ¿no? Pero no valor agregado, ¿sí? Entonces ahí el tema tecnológico, es importante que entre, ¿no? Al sector, por ejemplo, la agricultura. ¿Qué deberíamos nosotros hacer fundamentalmente para que nuestro país, ¿no? Pueda desarrollarse económicamente? Por ejemplo, es importante que nosotros mejoremos primero, ¿no? Tengamos una idea clara, ¿no? A nivel país de hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos caminar, ¿no? Y la competitividad a dónde nos tiene que llevar. Nos tiene que llevar simplemente a que se genere más investigación en las universidades. Nos falta mucho el tema de investigación y por lo tanto al tener débil el tema de investigación no se puede innovar, no se puede crear nuevos productos, nuevos servicios o mejorar la tecnología que actual tenemos. Un ejemplo muy claro es acá en la región de Libertad, ¿no? En el sector calzado. Hace muchos años le dijeron a los señores del calzado que tenían que mejorar su tecnología para producir un calzado y ellos dijeron no, somos los reyes del calzado a nivel nacional y ahora están pasando grandes problemas, ¿no? Por no haber renovado su tecnología, por no haber innovado su producto, por no haber sido más creativos, más innovadores. Entonces también depende mucho de la actitud del empresario de querer mejorar sus procesos de producción. ¿Es la corrupción uno de los factores que más influye en el desarrollo económico de nuestro país? Bueno, evidentemente tenemos presidentes regionales presos, alcaldes presos, alcaldesas fugadas, gerentes generales de municipalidades fugados. Tenemos todos los días el caso del señor Martín de la Hunde. Entonces la corrupción es un elemento que está pues dañando no solamente la imagen de las empresas, sino la imagen como país, ¿no? Hace poco una experiencia, ¿no? Viajamos con un grupo de estudiantes a Cuenca y ya regresando en el bus, ¿no? Una persona de Cuenca que venía acá a Trujillo
trayendo mercadería, ¿no? Formalmente comprada, por lo que habíamos conversado con la señora. Su esposo le dice, mira, toma $20 porque en migraciones, ¿no?, los encargados son muy corruptos. Entonces esa es la imagen que tenemos fuera. Entonces nos daña no solamente, nos está dañando la corrupción como país. Imagínense Chiclayo, una fuerte corrupción con el alcalde que está preso, ¿no? ¿Cuántos millones se dejaron de invertir en la ciudad de Chiclayo? En Cajamarca, ¿no?, el tema de la corrupción también no ha permitido pues que se desarrolle Cajamarca como debe desarrollarse. Acá estamos escuchando noticias, ¿no?, que también, ¿no?, la corrupción está fuertemente enquistada, ¿no?, en los gobiernos municipales, en el gobierno regional. Entonces, pero eso tiene que ver mucho con la parte ética de quien maneja y quien trabaja con los recursos del Estado. Y eso es lo que está muy débil, la ética en las organizaciones. Y nosotros, los que elegimos a los funcionarios prácticamente, ¿no?, tenemos que mirar y saber a quién elegimos. ¿Cómo mejorar la inversión privada en nuestro país? Para mejorar la inversión privada es que el Estado, a través del gobierno de turno, dé leyes claras, normas claras, ¿sí? Y estar vigilante de lo que hace la inversión privada. Dar apertura, ¿sí? Porque es a través de la inversión privada en que los países crecen también. Pero el Estado también tiene que estar vigilante, ¿no? Sí, ¿no?, se están cumpliendo las normas, por ejemplo, ¿no?, en el sector minero. Es importante la inversión privada en el sector minero, pero el Estado tiene que estar vigilante si está cumpliendo las normas de cuidado del medio ambiente, ¿sí? Entonces tiene que haber un trabajo muy de cerca por parte del Estado de vigilar, supervisar si la inversión privada no daña el medio ambiente, si cumple con las normas, ¿sí? Entonces es buena la inversión privada, pero insisto, el Estado a través de los gobiernos vigilante, ¿no?, de tal manera que esto ayude, ¿no?, a mejorar el desarrollo del país, económico, social, político, tecnológico. Porque eso es lo que todavía nos falta desarrollar. Tenemos una gran brecha todavía para invertir en infraestructura, que poco a poco, lógicamente, vamos caminando, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos Trujillo, que con el proyecto, la tercera etapa del proyecto Chavimoche se va a convertir en una fuerte región agroexportadora, pero no tenemos un aeropuerto internacional, ¿sí? Entonces tenemos que mejorar esa infraestructura. Tenemos el puerto de Salaberry, ¿no?, que no pueden anclar barcos de grandes tonelajes. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones, ¿no? Tenemos el puerto Malabrigo abandonado. Entonces se tiene que generar inversión, se tiene que generar una fuerte inversión en infraestructura para también nosotros poder tener las condiciones de poder desarrollarnos. Muchas gracias, profesor, por la entrevista. Bueno, a usted gracias, ¿no? Y espero que lo que estamos comentando, ¿no?, le sirva para su actividad académica que le han encargado. Gonzalo, buenas noches. ¿Y está de acuerdo con la reducción del impuesto a la renta que el gobierno quiere hacer para poder reactivar la economía? Tiene dos partes. Por un lado, le va a dar a la gente mayor capacidad adquisitiva y por otro lado, se supone que va a disminuir los ingresos del gobierno. Y yo sí estoy de acuerdo con la reducción del impuesto a la renta, pero en la medida en que se amplíe la base tributaria, es decir, que la SUNAT, que es el ente recaudador del gobierno, permita que una mayor cantidad de personas aporten, paguen impuestos. De esa manera, la gente tendría más dinero, la gente que está tributando vería incrementar su capacidad adquisitiva y el gobierno no se afectaría con la reducción de sus ingresos. ¿Cree que la informalidad es un grave problema actualmente para el crecimiento económico del país? Sí, en el sentido de que la economía formal lo que permite es una contribución al desarrollo económico a través del pago de impuestos, pero por otro lado, muchas personas al ver diversas trabas y diversos costos en el lado formal optan por la informalidad. Entonces, como eso está vinculado con la pregunta anterior, en la medida en que
si el gobierno reduce costos tributarios, va a permitir que muchas más personas y muchas más empresas pasen a la informalidad. Digamos, no es un mal necesario porque la informalidad definitivamente afecta a la economía, pero se debería trabajar más para incluir a los informales O sea, en el lado formal. actualmente el lado formal es muy caro. Hay que pagar impuestos, a veces no tanto, pero por desconocimiento de algunas personas o algunas empresas optan por la informalidad y existen diversos mecanismos, pero por otro lado sí existen trabas, no únicamente a nivel tributario, sino incluso en la constitución de la empresa que llevan a que las personas opten por la informalidad. Se dice que el Perú actualmente está atravesando un crecimiento económico, sin embargo esto no se ve reflejado en todas las familias. ¿A qué se debe? El crecimiento económico se mide a través de un indicador, que es el PBI, el Producto Bruto Interno. Y el PBI es un indicador macroeconómico que mide el crecimiento global. No mide el nivel de distribución del ingreso. Entonces, cuando crece la economía, no todas las familias o no todos los sectores se ven favorecidos. Entonces, lo que sí debería trabajarse es el crecimiento económico, pero unido también a la redistribución de lo producido para que exista una inclusión en la economía y de esa manera pues el beneficio sea para todos, no únicamente para un sector. Hablando ya de PBI, se dice que va a crecer el 6% para el segundo semestre del 2015. ¿Cree que se dé? La economía ha estado creciendo a tasas incluso superiores al 6%. Lo que pasa es que en este año existió una desaceleración de la economía. Se preveía que la economía no iba a tener un crecimiento mayor al 3% este año. Y con este paquete de medidas lo que se busca es reactivar la demanda y a través de reactivar la demanda pues permitir el incremento del nivel de producción. Yo creo que sí, el paquete de medidas va a permitir eso. Lo que sí debemos tener bastante cuidado porque el escenario para el siguiente año debería trabajarse de una manera distinta, de manera que se siga dando el crecimiento que hemos tenido. ¿Está de acuerdo con la inversión pública? ¿En qué áreas haría más inversión? ¿En la educación? ¿En la salud? Sí, los gobiernos en el mundo deben invertir. Existen sectores que no son atendidos por el sector privado por un tema de interés propio. Entonces, cuando existan estas brechas, sí debería intervenir el gobierno. De hecho, que invertir en educación nos va a permitir tener mayor nivel de competitividad en el futuro. ¿Cree usted que sería bueno desprivatizar el fondo de pensiones? Creo que no. En el Perú existen dos sistemas de pensiones. Uno es el Sistema Nacional de Pensiones con la ONP y en otro lado el Sistema Privado de Pensiones con la AFP. El Sistema Nacional de Pensiones no brinda muchos beneficios. Sí es cierto que el sistema privado, que las AFPs, no están generando una rentabilidad de un crecimiento adecuado en las pensiones y los costos que asumimos son altos. Entonces se debería regular para que permita una mayor efectividad en las inversiones y que a futuro el nivel de las pensiones de las personas que están en el sistema privado pues sean mayores, ¿no? Pero no considero adecuado desprivatizarlo y volver a todo el sector público. ¿En su opinión existe el monopolio en el Perú? En el Perú, en algunos sectores, en algunas empresas sí, en algunos servicios sí. El monopolio supone la existencia de una sola empresa en el mercado y en algunos casos sí. Acá en Trujillo tenemos monopolio, por ejemplo tenemos monopolio del agua, monopolio de la luz eléctrica. Sí, hay monopolios. Lo bueno es que el gobierno regula esos sectores y eso no permite, digamos, que la empresa aproveche esa posición privilegiada y se perjudiquen los consumidores, ¿no? Hay cierta regulación. Y por último, ya para terminar, ¿cómo mejorar la inversión privada en el Perú? Creo que son dos aspectos. Por un lado debemos mejorar los niveles de competitividad. El Perú tiene muchísimo potencial. Existen regiones donde existen muchísimas perspectivas para desarrollar negocios y generar productos y exportar, pero los costos en infraestructura productiva, los costos causados por una mala infraestructura productiva, el sistema portuario es caro en el Perú, no nos permiten ser muy competitivos. Entonces creo que se debería mejorar ello y con ello se avanzaría con la inversión. Y el otro lado es generar más confianza.
Un inversionista va a querer dos cosas, básicamente. Uno, más rentabilidad, lo cual se reduciría con los costos que le permitirían mayor competitividad. Y el otro es también no hacer inversiones en un escenario muy riesgoso. Entonces el gobierno creo que por ese lado también debería seguir con el modelo económico y generar una estabilidad para que el sector privado, peruano, extranjero, tenga la total confianza para poder invertir. Gracias, Gonzalo, eso ha sido todo. Muy bien, gracias.